La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Axel Amarillas, economista y académico. Con él vamos a escuchar sobre si el país está o no en bancarrota. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿Realmente estamos o no estamos en crisis? ¿O qué tipo de crisis es la que pudiéramos estar atravesando? Axel, importante ahorita definir los conceptos, qué es uno y qué es otro. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciado Marcela, a todo el auditorio. Fíjate, ese para empezar es como ahora sí que la contradicción de las definiciones, ¿no? Por lo general, la mayoría de los actores políticos utiliza sin distinción 3 palabras. Una de ellas es crisis, la otra es recesión, que es básicamente un sinónimo, y luego después utilizan depresión y desaceleración, ¿sí? Entonces yo creo que vale la pena empezar por ahí. Exacto. Una economía, digamos, constantemente está en crecimiento. Entonces ahora sí que el deber ser, o bueno, más bien la parte positiva es que la economía está en constante expansión. Cuando no está en constante expansión, entonces es cuando vienen estos pequeños problemas y desajustes que empiezan a generar, ya sea una falta de ingreso para las personas o una falta de dinamismo económico para las empresas en general. Entonces, cuando una cifra económica tiene una contracción o tiene de un crecimiento que venía, por ejemplo, vamos a suponer, de la economía mexicana que está entre el 2 y el 3%, si de repente en un trimestre baja al 1%, esa es una desaceleración. O sea, la economía crece, pero a una tasa más lenta. Luego después viene cuando pasa a crecimientos de tasas negativas, o sea, una contracción. Y un primer trimestre que entra en una contracción no se le considera una crisis o una recesión, sino sigue siendo una desaceleración, sino la definición del libro de texto es cuando hay un segundo periodo en contracción, o sea, con una tasa de crecimiento negativa, es cuando ya se le dice cuando recesión hablamos o crisis. De periodos, hablamos de años. Sí, puede ser. O de mediciones semestrales, o cómo es. Como siempre se manejan con tasas anualizadas, estamos hablando de años, pero ya ven que los datos de crecimiento económico en México se manejan cada trimestre. Entonces, digamos, es cuando tenemos 2 cifras de diferentes trimestres a tasas anualizadas con una contracción. Entonces, eso es una recesión. Y luego ya cuando esa recesión, esa crisis se prolonga, entonces ya lo podemos definir como depresión. O sea, ya cuando realmente hay un largo periodo de tiempo donde hay una contracción en la actividad económica. ¿Qué países viven en una situación como esta? Por ejemplo, en depresión tenemos a Venezuela. Okay. O sea, lleva por ahí no me atrevería a dar una cifra de años, pero lleva varios años donde su actividad económica ha estado en contracción. En recesión, por ejemplo, podemos pensar en estos últimos periodos. Por ejemplo, si lo quieres ver así, la economía china se ha desacelerado en los últimos años. Entonces, si esa desaceleración continúa, pues puede llegar a suceder que en algún momento sus tasas empiecen a ser inclusive negativas, y eso ya entraría en una recesión. O sea, ya cuando tienes tasas de crecimiento negativas. Se hablaba que Japón tiene un problema muy grande, sobre todo de deflación, desde los últimos 10 o 15 años, inclusive, que precisamente ese es su principal obstáculo para el crecimiento económico. Por ejemplo, ahí en términos o en datos actuales, hay varias economías sudamericanas que ahorita han estado experimentando problemas de crecimiento y que eventualmente van a brincar a lo que es una crisis o una recesión. Ahora, ese es el principal problema, digamos, de la definición de esas palabras, que si no las utilizas adecuadamente, entonces empiezas a tener estas declaraciones de bote pronto donde te dicen es que estamos en crisis, cuando en realidad no existe una crisis. De hecho, ya hemos platicado aquí como en este sexenio la mayoría de los datos económicos muestran que no hubo una contracción de la actividad económica, sino por el contrario, hubo una expansión constante a una tasa mediocre, que es del 2%, pero eso es una definición de no una crisis, sino por el contrario,
una época de estabilidad económica. Pues ciertamente que lo que ofrecieron en campaña, porque Peña Nieto lo ofreció, no se cumplió, porque Exacto. hablaba de un crecimiento importante y finalmente no pudo ser. Sí, de hecho, por ahí las cifras de crecimiento económico para la economía mexicana, en términos de lo que debería de ser, tienen que andar por ahí entre el 5 y el 6%, de tal forma que empiece a mejorar las condiciones de desarrollo económico, que ahí es donde ya entramos con variables subjetivas como de acceso a la seguridad social, acceso a la salud, mejora en la calidad de vida, etcétera, etcétera. Que ahí es donde ese tema sí está pendiente y al final no hay una metodología adecuada para saber cómo medir el desarrollo económico. Entonces, bueno, ahí sí ya puedes entrar en un debate. Ajá. Que yo creo que por ahí van las declaraciones de López Obrador. Pero yo creo que las declaraciones de López Obrador van de acuerdo al público al que se dirige. Porque, por ejemplo, en Monterrey, y lo señala Enrique Quintana en su columna, el pasado 4 de septiembre dijo: hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política, no tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina. Pero luego va y dice en Tepic que llevamos 30 años en bancarrota. Entonces, tenemos que entender que Andrés Manuel López Obrador es en este momento el presidente electo o sigue siendo el candidato, tal y como lo plantea también Enrique Quintana. Ahí sí, o sea, más bien el que debería entender es que es él que ya es un presidente electo y que no faltan menos de unos cuantos meses para que ya asuma el poder. Y esa forma de tomar sus declaraciones, como mencionas, Marcela, para el público al que tradicionalmente le ha hablado los últimos 12 años, pues es donde entra este problema de entonces sí está realmente preparado para asumir ese cargo. De hecho, es muy interesante cómo en menos de 2 semanas o de una semana se contradice, ¿no? Primero diciendo que recibía un país con estabilidad y mejor que el que hubiera recibido en el 2012 gracias a la administración actual, y después menciona que llevamos 30 años sin crecimiento económico y que recibe un país en bancarrota. Entonces, esto hace mucha referencia, si ustedes gustan, pues a lo que en su momento hace Donald Trump, ¿no? Primero un día dice que la mejor relación la tiene con México y al día siguiente menciona que México va a pagar por el muro. Es un personaje con esas características similares, o sea, de un momento te dice una cosa y al día siguiente cambia su postura, y como siempre, pues su equipo es el que tiene que buscar la manera de enmendar la plana para intentar controlar los daños que genera. Y de hecho, yo digamos, ya haciendo intentando, ahora sí que qué tanto quería o qué buscaba expresar López Obrador con sus declaraciones, yo creo que a lo que se refería era a la situación de la deuda pública federal o de la administración pública en México. Yo pienso que más o menos él, lo que quería expresar es que no había dinero para todo lo que quería hacer. Entonces yo creo que por ahí entraba esta parte de la palabra bancarrota. Y no hay dinero para todo lo que quería hacer, porque eso demuestra que no conocía cuál era la estructura de la situación actual de las finanzas públicas cuando estaba en campaña, y si realmente le iba a dar para cumplir todos sus compromisos. Pero, Axel, también se han hecho estimados y cálculos económicos de cuánto significaría cumplir las promesas de Andrés Manuel López Obrador, las promesas de campaña. Porque a mí sí me parece muy importante, y desde ayer lo vengo planteando aquí, que él lo que habla es que no va a haber para todas las demandas, que sí va a haber para todas las promesas. Pero yo no estoy muy cierta que para todas las promesas exista. Ahora, me quiero ir a otra cosa. ¿Cómo es posible que no podamos hablar de bancarrota o de crisis cuando hay más de 50 millones de mexicanos en la pobreza? ¿Que ese no es un indicador? Ese es un indicador de falta de crecimiento económico. O sea, si hemos estado creciendo al 2%, como decíamos ahorita, como les decía ahorita, deberíamos estar creciendo al 5 o al 6 para sacar a las personas de la pobreza. Porque de hecho las cifras de pobres en México precisamente han mostrado más o menos un crecimiento acorde a la población.
Si te vas a términos relativos, o sea, a la razón pobreza o personas en pobreza entre población, básicamente hemos estado estancados los últimos 10 años. O sea, básicamente seguimos teniendo en porcentaje la misma cantidad de pobres. Entonces, ese es precisamente o sea, como la manera en la que debe de ser expresado, ¿no? Pero es que sería tan sencillo nada más por irnos a lo que es el significado de bancarrota, ¿no? Es simplemente el hecho de que tus activos sean menores que tus pasivos. Es decir, que la deuda que tienes con todos tus acreedores, ¿sí?, sea superior a la riqueza que tú tienes. Y eso no es así. Incluso hasta la misma deuda pública. Metafóricamente ahorita, a lo mejor sí, ¿no? ¿Mande? Metafóricamente a lo mejor sí. La deuda que tiene el gobierno con los 50 millones de mexicanos en pobreza. Sí, pero estamos hablando de un término estrictamente de lo que es una bancarrota. Sí, por eso yo te digo, metafóricamente. Metafóricamente a lo mejor sí pudiera ser válido, ¿no? Hay una deuda muy importante. Tenemos una hipoteca impresionante con una cantidad de pobres impresionante. Tienes toda la razón. En el sentido estricto financiero, económico, no estamos en bancarrota, porque tenemos más activos que pasivos. Pero si habláramos en esto que tú mencionas, entonces quisiera decir, sería que el número de pobres que tiene el país, ¿sí?, es en su totalidad superior a quienes están en las clases medias o clases altas. Y pues eso casi no es así, o sea, que todos los mexicanos estuvieran... Casi, pues pero este es un argumento que ha venido también esgrimiendo López Obrador. ¿Cuántos mexicanos concentran la riqueza de este país? Sí, pero eso entraría ya en otro contexto, en otra sí, por supuesto, pero bueno, creo que se vale metaforizar en ese sentido. Sí, o sea, digamos, no estamos en una situación de bancarrota, eso es evidente, sí, o sea, no tenemos una situación donde nuestros pasivos superen a nuestros activos. Y tenemos con qué pagar la deuda externa. Y tenemos con qué pagar la deuda externa. Básicamente la deuda externa ahorita anda por ahí del 40% de nuestra economía, el tamaño de nuestra economía. Hay economías en desarrollo que la tienen por arriba del 100% y siguen funcionando. Como en Japón está al 246%. Sí. Como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra. O sea, son economías que nosotros consideramos como desarrolladas y su tamaño de la deuda supera el tamaño de su economía y siguen andando. Entonces seguimos teniendo margen, ¿verdad? Pero yo ahora sí, como intentando entender qué fue a lo que se refería López Obrador, yo creo que iba por ahí. O sea, el tamaño de la deuda pública, por ejemplo, Peña Nieto la recibe en 5.4 billones de pesos y aparentemente la va a dejar arriba de 10 billones de pesos. O sea, básicamente la duplicó. Sí. Entonces, ahí es donde entra esa palabra de bueno, bancarrota. De qué es lo que, o sea, qué ha estado pasando con la deuda pública que en este caso se ha estado incrementando un paso acelerado y lejos de visualizar dónde está esa inversión, no la encontramos. Pero entonces lo que dice López Obrador de que si la economía falla, será no por el gobierno, sino por las situaciones exteriores y por las decisiones del Banco Central. ¿Esto tendría algún sentido? Sí, fíjate que esa declaración a mí me preocupa un poquito más. La otra, hasta cierto punto, es como en su momento se hacía con Fox, ¿no? Lo que el presidente quiso decir, bueno, lo que López Obrador quiso decir, yo creo que va por aquí. Pero esta declaración pareciera la que hizo con respecto al Banco de México y a las condiciones externas, parecería que está más enfocada a curarse en salud antes de que suceda cualquier cosa. O sea, si realmente no logramos o si llegamos a tener un problema económico, no va a ser por culpa del gobierno, sino va a ser por culpa de en este caso el Banco de México, las decisiones de política monetaria o condiciones externas. Claro. Y yo ahí igual, a lo que yo creo que López Obrador se refería era que la tendencia de la política monetaria con respecto al Banco de México está en los próximos años pues para seguir incrementando las tasas de interés, que es una tendencia natural de todas las economías del mundo o la mayoría de ellas. En la medida en la que el Banco de México sigue incrementando su tasa de interés, pues obviamente va a haber un mayor costo o servicio de la deuda, o sea, va a haber un mayor pago de intereses. Y eso le va a traer una carga más grande al gobierno federal o a la administración pública federal. Entonces,
yo creo que también su declaración iba más o menos en ese sentido, de que si en algún momento nosotros no podemos con el paquete, pues es porque el Banco de México nos subió la tasa de interés y ahora me está cobrando más intereses por la deuda que yo no contraté. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué tanto conocimiento tienes de la situación actual de la administración pública y sobre todo de las promesas que tuviste en campaña que ibas a lograr en tus 6 años de administración? Y también otro comentario por el mismo sentido. O sea, esta declaración viene a los pocos días en que López Obrador se reúne con el gobernador del Banco de México. O sea, primero te hace ver que aparentemente la relación con gobierno, Banco Central, va por buen camino, y luego a los siguientes días viene y dice que si algo sale mal va a ser por culpa del Banco de México. Entonces, yo considero que esa declaración todavía es un poquito más preocupante, porque al final parecería que nunca va a tomar responsabilidad de lo que pueda llegar a suceder, y eso es muchísimo un tono de alarma muchísimo más grande, porque bueno, pues así empezó Maduro en su momento, ¿no? O sea, diciendo hasta la fecha todavía sigue diciendo que todo es culpa de las empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Al final esperemos que sea una declaración infortunada y que no vaya a ser su postura de todo el gobierno, pero bueno, para mí esa es una nota de alarma más grave que la otra. Lo que habría que notar es que en este momento cualquier declaración se puede hacer grande, grande, Exacto. grande. Fíjate cómo salen los empresarios con Camín, Coparmex, a decir no estamos en crisis. Claudia X González, una cantidad de empresarios importantes, pues salen a decir no es así. Y entonces, los mercados del mundo entero están muy pendientes de las decisiones políticas de cada uno de los gobiernos donde tienen inversiones o intereses o intenciones también inclusive de invertir. Entonces están pendientes de esto, de las declaraciones, que las declaraciones luego se pueden convertir en tumbas, ¿sí? O en alicientes. Sí, exacto. De hecho, hay un término que se utiliza mucho en política económica, que es la famosa política de boca abierta. O sea, tú, al final tú eres el que ahuyenta o atrae inversiones, Exacto. ¿no? Entonces, si sales y dices que todo está bien, aun y cuando no necesariamente es cierto, pues le vas a dar certidumbre al mercado y vas a atraer inversiones. Pero tiene que tener algún fundamento, ¿no? Para decir que estás bien. Sí, claro que sí, pero pues ahora vámonos al caso opuesto, ¿no? Si tú sales y dices que todo está mal, pues aún y cuando no sea cierto, todos van a salir corriendo, las posibles inversiones no van a llegar. Ajá. Entonces, es ahí donde ese desconocimiento de lo que él representa a estas fechas, o sea, yo creo que le puede traer un costo económico al potencial de crecimiento de México. Pero desconocimiento porque sus asesores o el equipo que ya prácticamente tiene formado no lo están coachando, o fue una puntada, porque también puede ser, ¿no? Que al calor de algún discurso se maximice alguna situación. Yo creo que va más, es su forma de ser, y son sus declaraciones arrebatadas. Aquí el problema también desde mi perspectiva es que su equipo por lo general no sale a intentar aclarar qué fue lo que él quiso decir. Ahí hasta cierto punto podemos pensar, bueno, todavía no es el presidente. Okay, entonces a lo mejor puedes tener todavía ese pequeño claro oscuro, pero si nos vamos otra vez al caso de Donald Trump, siempre él destruye una relación económica con un tuit y luego a las pocas horas algún asesor de su equipo de la administración pública sale a aclarar qué fue lo que en su momento él quería decir. En este caso a López Obrador le está faltando ese contrapeso, o sea, que alguien de sus asesores, de su equipo ya prácticamente nombrado de gabinete presidencial, salga a aclarar lo que en realidad quiso decir o a qué se refería con sus declaraciones. Es ahí donde está ese problema de que ahorita no tiene como que ese respaldo o ahora sí que su equipo lo arrope para intentar lograr que los daños que pueda hacer con sus declaraciones sean los más pequeños posibles, porque al final lo que está haciendo es magnificando cosas que a lo mejor realmente no son tan problemáticas o que a lo mejor no existen. ¿Ves con aliento lo que ha venido incluyendo como parte de su proyecto de nación,
en relación a la economía? Yo creo que tiene personas que para mí son muy valiosas adentro de su equipo, como Gerardo Esquivel, inclusive como el propio próximo secretario de Hacienda. No, o sea, yo considero que son personas que tienen la formación y tienen la capacidad para estar ahí. Pero creo que todavía nos falta este claroscuro que nos va a dejar la famosa reducción en los salarios de la Administración Pública Federal, porque desde mi particular punto de vista yo creo que va a causar una fuga de cerebros de la propia administración pública. Entonces, aún y cuando, ustedes saben, cuando tengas a la mejor cabeza en la dirección, pues necesitas que todos los que estén abajo, pues que la parte operativa pues siga o tenga la misma o mayor capacidad que el director para poder hacer funcionar en este caso, bueno, la parte económica del país. Y por ahí hay inclusive notas que he visto con respecto al Banco de México de que hay personas que han estado acelerando su jubilación para evitar que venga esta disminución en salarios, y no son uno o dos, sino se habla alrededor de entre 200 y 300 personas. Y así como está pasando en el Banco de México, debe estar pasando en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía y en cualquier otra dependencia. Hasta ayer ya van 400. Exacto. Hasta ayer. Y esa fuga de cerebros yo creo que sí le puede pesar más que equivocarse en algún nombramiento. Es que lo que está originando es incertidumbre. Exacto, porque mientras no se aclare cómo se va a operar o cómo va a funcionar, pues ahora sí que esta incertidumbre origina que los empleados federales pues busquen, en este caso, cubrirse pues para evitar una disminución en su ingreso. Sí. Luego está el argumento que me parece válido, pero que también tendríamos que matizar, de que ¿por qué tanta insistencia de estar sobre lo que López Obrador está diciendo y haciendo en este momento si todavía no es el presidente en funciones? Es que, híjole, lo que pasa es que él va a tomar, o sea, las riendas del país a partir del 1 de diciembre, ¿no? Y tenemos que saber cuáles son sus ideas de aquí a entonces, ¿no? Entonces, realmente sus declaraciones importan y mucho, porque, pues, en términos estrictos, pues es un cambio que implica que a partir del 1 de diciembre pueda llevar a cabo lo que ahorita está diciendo. Entonces nos da como una especie de, ahora sí que de valor esperado, ¿no? De lo que pudiera suceder. Y luego, del otro argumento es, ¿por qué no fueron tan críticos con Enrique Peña Nieto? ¿A ti te parece que ya al casi cerrar el sexenio hubo falta de crítica, hubo falta de señalamientos? No, yo creo que no. De hecho, la crítica que se le hace a Peña Nieto es muchísimo, desde mi particular punto de vista, es muchísimo más grande que la que se le hizo en su momento a Calderón o a Fox. A lo mejor podría ser que una vez de que gana la elección Enrique Peña Nieto y se convierte en su momento en presidente electo, la mayoría de sus declaraciones a lo mejor no fueron tan duramente criticadas como lo están haciendo ahorita las de López Obrador, pero en contraparte, pues las declaraciones de López Obrador están siendo muchísimo más controversiales que en su momento las que llegaba a ser Peña Nieto como presidente electo. Aquí pues el problema es que al final hubo más de 30 millones de personas que votaron por tu idea, por tu proyecto, y eso te da un bono democrático muy grande. Y eso implica que hay una gran parte de la población que realmente está esperando que las cosas se hagan diferentes. Y entonces es cuando tienes esta tensión, ¿no? O sea, de esta cobertura, ahora sí que esta tensión mediática de qué es lo que planeas hacer o cómo esperas que todo, cómo vas a concretar que todo sea diferente, claro, ¿no? Hay un tema de particular y bueno, ya nos queda un poco tiempo, pero sí me parece importante abordarlo contigo, que es lo que tiene que ver con la disminución del 50% de la publicidad oficial. Uh-huh. Sí, y entonces tal pareciera que también hay un ambiente como de satanizar el actuar de los medios de comunicación, y voy a generalizarlos porque ya sabemos que en todos los sexenios hay medios que son consentidos, ¿sí? Generalmente son los grandes consorcios de comunicación que engloban todos los medios electrónicos y todas las plataformas digitales. ¿Qué podemos esperar de esto? O sea, es simbolismo puro, porque finalmente pues sí va a haber un ahorro de recursos importante, pero no como para salvar a México,
Sí, de hecho, o sea, una reducción en el gasto, en este caso de comunicación social, como debe de ser llamado, al final, bueno, implica que dejes de hacerte publicidad sobre lo que estás haciendo, cuando en teoría no debería ser así. O sea, alguna vez platicamos que el gasto de comunicación social del gobierno federal está encaminado a explicarle a la población, o debe de estar encaminado a explicarle a la población dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta reducción, al final de cuentas, es algo positivo desde el punto de vista de ahorro, porque él necesita muchísimo dinero para poder lograr o concretar sus promesas de campaña. Pero pues va a ser algo así como entre el 1 y el 2% de lo que necesita. Entonces es como que utilizar esto de bandera. Simbolismo, ¿no? Exacto. Simbolismo puro. Muy bien, Axel, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ser tan claro en tus explicaciones. A veces los términos económicos, muchos no estamos familiarizados, y el que nos acerque las definiciones y que realmente sepamos bien a bien de qué va cada concepto es siempre muy útil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Axel Amarillas estuvo con nosotros.